Revelado, la increíble historia de una madre soltera que transformó su vida al casarse con un vendedor de tamales. Sofía siempre había pensado que su vida no era más que un ciclo repetitivo de trabajo y sacrificios. A sus 35 años, la rutina de vender tamales junto a su madre se había convertido en su única constante. El aroma a masa y chiles invadía la calle donde los risas infantiles se entrelazaban con las pláticas de los vecinos. Pero en el fondo de su ser, una chispa de ambición ardía con fuerza. Como madre soltera de un pequeño llamado Leo, deseaba fervientemente brindarle una vida digna, lejos del juicio ajeno y de la desigualdad que le había tocado vivir. Sin embargo, el pasado siempre parecía asomarse, cuestionando su valor y sus decisiones. La vida de Sofía dio un giro inesperado al conocer a Ernesto, un científico exitoso, cuya mirada profunda resonaba con un eco de autenticidad. Su atracción fue instantánea, pero los murmullos de los vecinos la siguieron como sombras. ¿Qué podría querer un hombre como el de una mera vendedora de tamales?, se preguntaban. Esto la golpeó con una mezcla de incredulidad y dolor. Mientras el corazón de Sofía se llenaba de esperanza, su mente se llenaba de preguntas. ¿Era posible que un hombre así la viera como algo más que su contexto? A pesar de la conexión genuina y de las risas compartidas, la presión de la comunidad comenzó a aplastarla. Las palabras venenosas de quienes la rodeaban creaban una espiral de inseguridad. Siempre será solo la vendedora de tamales, resonaban en su cabeza, y Sofía dudaba. ¿Y si su amor por la ciencia y su carrera académica no eran más que sueños inalcanzables? La lucha entre su presente y su anhelo por un futuro diferente se tornaba cada vez más intensa. Un día, el destino le reveló un secreto que cambiaría todo. Ernesto era el nieto de un antiguo amigo de su madre, un profesor respetado en la comunidad. El rato que antes pasaba con desprecio, ahora se transformó en admiración. Poco a poco, la percepción de los vecinos empezó a palidecer. Sofía comenzaba a ser reconocida no solo como la vendedora de tamales, sino como una mujer con un legado y una historia importante. Ella decidió buscar su lugar en el mundo del conocimiento, comenzando a involucrarse en proyectos que combinaban la ciencia y el sentido comunitario. Pero a medida que su vida se desenredaba, las dudas persistían. En su afán por evolucionar y brillar académicamente, Sofía se enfrentó a su propio reflejo. Se sentía atrapada entre dos mundos incompatibles, la madre soltera que luchaba por su hijo y la mujer que aspiraba a ser alguien en la academia. La presión era brutal y la angustia la detenía. Debería dejar de lado sus raíces y el amor por su madre. Podría ser aceptada en un mundo intelectual sin traicionar quien realmente era. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa noche, mientras dormía, una revelación inesperada la despertó, y si su nueva vida con Ernesto, la cima de sus logros científicos, y su identidad como madre no eran opuestos, sino dos mitades que podían coexistir plenamente. Realmente podría abrazar su pasado sin renunciar a un futuro prometedor. Mientras su mente daba vueltas con estas preguntas, la incertidumbre se ponía como una sombra al borde de su cama. La angustia de lo que podría venir la rodeaba, y la línea entre su antiguo yo y el nuevo camino empezaba a desdibujarse. Estaba lista para enfrentar los ecos de su historia y lo que se avecinaba en la incertidumbre de su corazón. En los días que siguieron, Sofía navegó entre la ilusión de un futuro brillante y la opresión de sus miedos. La luz matutina que iluminaba el pequeño comedor de su madre se sentía como un llamado hacia un nuevo propósito. Sin embargo, cada vez que se acercaba a la computadora para investigar sobre programas académicos, las palabras desalentadoras de los vecinos la atormentaban. Siempre será solo la vendedora de tamales se repetían como un mantra maligno en su mente. Decidida a transformar esa angustia en acción, Sofía hizo un plan. Podía usar su historia y su conexión con la ciencia para crear un pequeño proyecto que tuviera impacto en su vecindario. Comenzaría a organizar encuentros entre estudiantes de la universidad local y niños de su comunidad, creando un puente entre los mundos que solía ver como opuestos. Había varios temas científicos que podía explorar con los niños, desde la biología de los alimentos hasta la física detrás del calor que cocinaba los tamales. Era un inicio, pero un inicio en el que tenía el control. Reunió toda su determinación y se sentó con Leo en la mesa. ¿Qué tal si hacemos algo divertido juntos?, le propuso. Leo, con sus ojos curiosos, se iluminó al escucharla. Sofía le explicó su idea de invitar a estudiantes que pudieran compartir su conocimiento y ayudar a los niños a explorar la ciencia en su entorno cotidiano. El entusiasmo de su hijo la contagió y, por primera vez en mucho tiempo, no vio incertidumbre en su reflejo.
Mientras organizaba su primer encuentro, el día anterior al evento, recibió un mensaje de Ernesto. ¿Cómo va todo? Estoy aquí si necesitas apoyo. Su sonrisa se desdibujó rápidamente al recordar las inseguridades que aún nublaban su mente. Realmente podía permitirse aceptar su ayuda sin sentirse débil. Responderle se convirtió en una batalla interna. Pero, al final, decidió que era hora de comenzar a construir su red de apoyo, así que le contestó con entusiasmo. Todo listo. Quizás podrías venir y ver lo que estamos haciendo. Llegó el día del encuentro. Sofía había invitado a algunos estudiantes de la universidad y al menos 10 niños del barrio. Se sentía emocionada y temerosa, aún con un nudo en la garganta. El primer estudiante llegó temprano, un joven llamado Miguel, quien desde el inicio mostró un interés genuino por involucrar a los niños. Mientras preparaban la sala con material didáctico y colorido, Sofía sintió que el tiempo comenzaba a expandirse. Era diferente a la rutina del negocio familiar. Aquí, había potencial para algo más grande. Cuando los niños empezaron a llegar, quedó impresionada por la alegría que se apoderaba de ellos. Sofía se dio cuenta de que cada risa, cada pregunta curiosa, era la chispa que había estado buscando. No solo les enseñaba ciencia, estaba sembrando semillas de aspiraciones en sus corazones. Era un paso hacia una nueva versión de sí misma, una que no necesitaba elegir entre ser madre o ser científica. Sin embargo, los murmullos en la calle continuaban acechándola. Dos vecinas, que no habían dejado de observarla, se acercaron. Una de ellas, con desdén, murmuró, ¿crees que eso cambiará lo que eres? El desafío de su mirada hizo eco de las dudas que Sofía había estado tratando de enterrar. Su corazón latía con fuerza mientras ponderaba cómo responder. En ese momento crucial, Sofía sintió que la balanza pendía entre el viejo miedo y su nueva identidad. No solo soy una vendedora de tamales, soy también una madre que inspira a otros, pensó. Con una determinación renovada, se dirigió a las vecinas y les dijo con firmeza, estoy creando un futuro diferente, no solo para mí, sino para cada uno de esos niños. ¿Y tú, cómo contribuyes al mundo? La tensión en el aire era palpable, y su respuesta envió un mensaje claro, no permitiría que las voces del pasado definieran su futuro. La conexión entre su pasado y su presente comenzaba a sentirse más como una fortaleza que como una carga. Pero en el fondo, una nueva pregunta comenzaba a surgir, ¿cómo seguiría construyendo su vida de manera que pudiera ser parte de ambos mundos sin renunciar a ella misma? La noche anterior, sus sueños se convirtieron en pensamientos claros. El camino que había decidido seguir apenas comenzaba a desnudarse frente a ella. Era hora de evaluar su camino, y el próximo paso sería decisivo para su evolución. Sin embargo, el temor a enfrentarse a la parte más oscura de su historia aún estaba latente. La semana transcurrió con una mezcla de emociones, y cada día se sentía como un desafío saturado de posibilidades. Sofía se había propuesto no solo organizar nuevos encuentros, sino también aprender a gestionar su tiempo de manera efectiva para poder equilibrar su vida como madre y su anhelo por el conocimiento. Las risas de los niños en su primer evento fueron un bálsamo para su alma, pero la pregunta persistía, ¿sería capaz de sostener este nuevo camino? Las noches se llenaron de planificación. Astronomía, microbios, energía solar. La lista de temas se expandía, junto con la lista de preguntas que no tenía respuestas. En cada reunión con estudiantes universitarios, descubría algo nuevo sobre sí misma, su capacidad para dirigir, su habilidad para inspirar. Sin embargo, las ansiedades no desaparecían. Sabía que cada éxito podría repeler aún más a quienes la juzgaban. Ahí estaban las vecinas, recordándole que el pasado estaba esperando, aún colgando sobre su cabeza como una espada de Damocles. Un día, mientras revisaba sus notas, una idea cobró vida en su mente. ¿Y si organizaba un taller de ciencias donde los padres también pudieran involucrarse? Así, inclusive podía demostrar que lo que hacía no era solo una locura de madre soltera, sino una forma de transformación comunitaria. Analizó cada detalle, incluso el lugar donde llevarlo a cabo. La idea le resultaba aterradora, pero al mismo tiempo liberadora. Si lograba que los padres se sintieran como parte del proceso, la percepción sobre su trabajo podría cambiar. En su mente, empezó a visualizar la sala llena de risas y conversaciones. Se imaginó a Leo participando, caminando entre las mesas, explicando lo que había aprendido. Pero la duda la asaltó, ¿y si los padres no estaban interesados? ¿Y si la respuesta era un abrumador silencio? La ansiedad amenazaba con paralizarla, pero recordó la mirada de determinación en el rostro de su hijo. Sofía respiró hondo, enfrentando su miedo como una sombra que podía moldear, no eliminar. Esa noche, se decidió, iba a buscar a los padres y presentarles su idea. Sus primeros intentos de comunicación fueron torpes, pero la sinceridad de su mensaje comenzó a atraer la atención. Durante una conversación con unas vecinas en el mercado, compartió su plan con entusiasmo.
Para su sorpresa, varias expresaron interés, incluso algunos hombres, quienes la escucharon con asombro mientras ella compartía su visión de un taller que no solo instruiría a los niños, sino que también convocaría a los padres a involucrarse. Quizás no se trate solo de ciencia, pensó, sino de comunidad. Mientras avanzaba, no pudo evitar recordar las palabras hirientes de las vecinas. Esa dicotomía entre su pasado y su futuro la mantuvo despierta muchas noches. Una noche, mientras observaba a Leo dormir, la realizadora interna que llevaba tiempo escondida emergió. La voz que hasta hace poco se limitaba a susurrar miedos ahora gritaba, esto puede ser tu legado. Sin embargo, justo cuando empezaba a sentir que había encontrado un rumbo claro, una nueva sombra se cernió sobre ella. Recibió una llamada de Ernesto, quien le preguntó si podía ayudarla a dar el paso al siguiente nivel. La tentación de rechazarlo era fuerte. ¿Acaso no había estado intentando demostrar que podía hacer las cosas sola? Pero había algo en su propuesta que la intrigaba. Te puedo ayudar a enfocar tus ideas. A conectar con otros. A hacerlo más grande, había dicho. El dilema la embargó, aceptar ayuda significaría un paso hacia adelante, pero también podía ser una dependencia. Aceptar la oferta de Ernesto era no solo aceptar su apoyo, sino reconocer sus propias limitaciones. Sofía se encontraba en la encrucijada de la independencia y el deseo de crecer, enfrentándose a una mentira personal, si acepto ayuda, soy débil. Pero sabía que si quería construir su futuro, necesitaba evaluar qué significaba realmente ser fuerte. Mientras un nuevo grupo de niños se reunía cada semana, y los padres comenzaban a preguntar más, se dio cuenta de que lo que le había costado aceptar podría ser la clave para su crecimiento. Entonces, se plantó frente a la computadora, nerviosa y emocionada al mismo tiempo. El miedo no había desaparecido, pero la tentación de avanzar era más fuerte. Quizás aceptar ayuda no me define, pero sí me da la oportunidad de definir un camino más amplio, pensó Sofía. Tenía que tomar una decisión, y el tiempo apremiaba. Estaría lista para desgarrar la cortina de sus inseguridades y darle la bienvenida a lo que podría ser su nueva realidad. El momento de revelarse ante el reto estaba más cerca de lo que nunca había imaginado. La decisión de aceptar la ayuda de Ernesto quedó flotando en el aire, como una nube densa, mientras Sofía se sentaba en su cocina, revisando las notas que había tomado durante las semanas anteriores. La lista de actividades se llenaba cada vez más, y cada nuevo tema se convertía en un eco en su mente, recordándole la oportunidad de crear algo significativo. Sin embargo, el mismo eco la llevó a cuestionarse, ¿realmente estaba lista para hacerlo sola o necesitaba el apoyo del hombre que había aparecido inesperadamente en su vida? Una noche, mientras preparaba la cena, su mente se desvió hacia las posibilidades que la propuesta de Ernesto podría abrir. Analizó su oferta bajo la luz fría de la cocina, la conexión con otras personas y la posibilidad de amplificar su idea. ¿Qué tan grande podría ser esto si trabajamos juntos? Se preguntó, sintiendo una mezcla de miedo y emoción. Era la oportunidad de no solo expandir su visión, sino quizás de dar el siguiente paso en su propio desarrollo. Al día siguiente, decidió publicar una invitación a través de redes sociales, anunciando una reunión informativa sobre su taller de ciencias. Había en ella una mezcla de orgullo y vulnerabilidad al presionar publicar. Era un tiro en la oscuridad, un acto de fe en su propio potencial que la llevó a pasar el resto del día sintiendo el pulso acelerado de la incertidumbre. Pero cada me gusta y comentario positivo que empezó a recibir la llenó de un optimismo renovador. Sin embargo, las dudas nunca estaban muy lejos. ¿Qué van a decir mis vecinas? ¿Qué dirán si fracasa? Se repetía mentalmente a medida que el día de la reunión se acercaba. Esa voz interna crítica se convirtió en una sombra a la que decidió enfrentar. Le recordó a Sofía que el pasado no tenía poder sobre su futuro, a menos que ella lo permitiera. Estaba lista para dejar de esconderse detrás de ellos. El día de la reunión, se preparó meticulosamente. Se vistió con ropa que la hiciera sentir segura, como una armadura que le otorgaba confianza. En el camino al lugar, los pensamientos se alternaban entre el entusiasmo y el miedo. Podía ver imágenes de su trabajo realizado en su mente, encajando de alguna manera con sus aspiraciones. Pero la imagen de las vecinas escépticas regresó, criticando cada paso que daba. A medida que los padres llegaron, la sala se fue llenando de murmullos y risas. Sofía sintió un torbellino de emociones mientras los distintos rostros conocidos la rodeaban. La mirada de cada uno parecía un reflejo de su propio ruido interno. Se plantó frente a ellos, levantó la voz y en un acto de valentía comenzó a explicar su idea con fervor. Su pasión hizo eco, y la energía de la sala se transformó en un círculo de interés palpable. Para su sorpresa, la reacción fue abrumadora. Los padres no solo mostraron interés, sino que también comenzaron a hacer preguntas y compartir ideas. En ese instante, la percepción de su trabajo se transformó. No era solo una locura de madre soltera, era una plataforma para construir un espacio donde todos pudieran aportar. Sofía sintió que estaba forjando algo más que un taller,
estaba creando una red. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba y la conversación se intensificaba, Sofía tomó conciencia de un sentimiento nuevo, el alivio de no estar sola en esta carga. Aceptar ayuda no significaba debilidad, sino el reconocimiento de que cada paso hacia adelante es más firme cuando se avanza en conjunto. La oferta de Ernesto resonó en su mente: a veces, debemos permitir que otros iluminen nuestro camino. Con el exitoso encuentro aún palpitando en su corazón, se preguntó qué vendría después. La colaboración prometía nuevas oportunidades, pero también planteaba un nuevo dilema sobre el control de su visión. Mientras se despedía, sintió que las sombras de sus inseguridades todavía podrían interponerse en su camino. La decisión ahora se complicaba, porque era evidente que su futuro no solo dependía de su camino individual. ¿Y si aceptar ayuda realmente me puede llevar a lo que siempre soñé? Reflexionó mientras se acercaba a su hogar. Esa pregunta pugnaba por afianzarse en su conciencia. El viaje apenas comenzaba, y un nuevo desafío se cernía sobre ella: la lucha entre su ambición y su necesidad de apoyo. Podría encontrar un balance y definir su propio camino sin perderse en el proceso. En los días siguientes, la necesidad de aclarar su camino se hacía urgente. Tenía que explorar la posibilidad de trabajar con Ernesto, pero también era crucial mantener la esencia de lo que había comenzado. Podría encontrar la fuerza para guiar su propia historia sin perder de vista su independencia. Una vez más, se encontraba ante la encrucijada entre abrazar nuevas alianzas o continuar sola en su vulnerabilidad creativa. Las decisiones que tomaría cambiarían lo que creía posible. El silencio de la mañana era interrumpido solo por el suave murmullo del té hirviendo. Sofía se sentó en la mesa, frente a una hoja en blanco, dispuesta a delinear los pasos que la llevarían a ese futuro incierto. La pregunta sobre la ayuda de Ernesto seguía flotando en su mente, intensificando la sensación de que algo se avecinaba. Mientras miraba el papel, sintió un impulso de describir lo que realmente significaba este nuevo capítulo de su vida. Tomó una respiración profunda y comenzó a escribir: necesito ser clara sobre mis objetivos y sobre lo que estoy dispuesta a hacer. Ver sus pensamientos en palabras la ayudó a calmar una mente que parecía estar en una vorágine constante. Comprendía que sus dudas provenían de la lucha interna entre su deseo de éxito y el temor a perder su control personal. Decidió llamar a Ernesto. Su voz resonó al otro lado de la línea, vibrante y alentadora. ¿Cuál es tu visión para el taller?, le preguntó, deseando escuchar no solo su opinión, sino también sus ideas. Sofía se dio cuenta de que había comenzado a soltar un poco de su peso, a abrir la puerta a una colaboración que consideraba vital. La conversación fluyó con naturalidad, cada intercambio parecía fortalecer un lazo que, aunque nuevo, prometía ser sólido. Al cerrar la llamada, se sintió más empoderada. Sin embargo, la duda que había intentado reprimir comenzó a manifestarse nuevamente. Me estoy comprometiendo demasiado. ¿Y si él decide tomar el control? Esa inquietud se convirtió en un pequeño monstruo que, si no se abordaba, podría estropear lo que había trabajado con tanto esfuerzo. Sofía comprendió que la esencia de su trabajo debía ser defendida con determinación. Comenzó a planear la próxima reunión con Ernesto, preparando una agenda que le permitiera explicar claramente que, más allá del apoyo, necesitaba definir límites. Quería asegurar que su visión no se diluyera en el proceso. Al elaborar este escrito, emergió una parte escondida de sí misma, la líder que había reprimido durante años. Mientras organizaba su casa esa tarde, cada objeto parecía hablarle, cada rincón resonando con su identidad de madre soltera y creadora. La determinación que brotaba dentro de ella era palpable, como un fuego bien avivado. Se dio cuenta de que había comenzado a forjar su camino no solo por su deseo de éxito, sino para ser un ejemplo para su hija. Cada vez que pensaba en el futuro, lo imaginaba lleno de posibilidades, pero el eco del pasado seguía siendo persuasivo. Los días siguientes se convirtieron en una danza de empoderamiento personal. Comenzó a acudir con más frecuencia a talleres sobre educación y liderazgo. Allí, descubrió habilidades ocultas que no sabía que poseía y que le permitieron desarrollar una confianza y visión más amplia sobre su propósito. Sin embargo, esta exploración también la chocó con la dura realidad de sus limitaciones y la necesidad de superarlas. Un viernes por la noche, mientras revisaba sus notas, recibió un mensaje de Ernesto. Era una invitación a una reunión en su apartamento para discutir su plan en detalle. La idea de preparar una presentación le llenó de adrenalina, pero también de un agudo sentido de vulnerabilidad. ¿Estoy lista para abrir mi visión a los ojos de alguien más?, se preguntó. La validación que podría recibir de él era al mismo tiempo tentadora y aterradora. Una parte de su entusiasmo se desvaneció ante la incertidumbre de esa reunión, y se halló enfrentada a otro dilema. En su búsqueda por crecer, estaba dispuesta a permitir que otra persona influenciara demasiado su proyecto. La línea entre colaboración y control era difusa, y cada consideración la llevaba a cuestionar su autenticidad. Cuando llegó el día de la reunión, el temblor en su estómago era voraz. Se miró en el espejo antes de salir de casa,
los ojos buscaban alguna señal de seguridad. Al mirar más de cerca, reconoció en su reflejo a una mujer que se enfrentaba a sus miedos con una firme determinación. Mientras avanzaba hacia la cita, la inminente conversación no solo representaba un paso hacia el futuro esperado, sino también un campo de batalla personal en el que su independencia se enfrentaba a la posibilidad de un trabajo en equipo. En el aire estaba la pregunta, ¿hasta dónde estaría dispuesta a arriesgarse para alcanzar su sueño? El sonido del timbre la sacó de sus pensamientos. Mientras la puerta se abría, Sofía sintió que cada paso que daba la acercaba un poco más a la respuesta que tanto buscaba, pero al mismo tiempo, también la alejaba de la única realidad que había conocido. Este encuentro podría cambiarlo todo, pero estaba preparada para los retos que vendrían a continuación. La conversación comenzó de manera cordial, pero la mente de Sofía estaba en constante alerta. Sobre la mesa, su presentación esperaba en silencio, un reflejo de horas de trabajo y reflexión. Ernesto, con su carisma natural, parecía genuinamente interesado, pero su entusiasmo también despertó la incertidumbre en Sofía. Mientras él hablaba sobre ideas y conceptos, su voz se convertía en un eco distante. La imagen que había construido de su taller se tambaleaba, interrumpida por la inquietud de ser desposeída de su propia visión. Tan pronto como Ernesto hizo su primera propuesta, una ola de pánico la recorrió. Se sintió como una intrusa en su propio proyecto. Su mente se llenó de preguntas rápidas. ¿Acaso era necesario renunciar a su voz por la seguridad de una colaboración? ¿Acaso había estado tan inmersa en su deseo de apoyo que había comenzado a ser su esencia sin darse cuenta? La lucha entre el deseo de avanzar y el miedo a renunciar a sí misma se intensificó. Decidió que no podía permitir que la emoción de cada palabra de Ernesto la llevase a dar pasos en falso. Respiró hondo y centró su atención en el contenido de la conversación. Es importante considerar cómo se alinean tus ideas con la visión que tengo, dijo, intentando recuperar terreno. Su voz surcaba un tono firme que apenas reconocía como propio. Las palabras resonaron en el espacio como un ancla, y el cambio en su postura hizo que Ernesto levantara una ceja en sorpresa. El intercambio prosiguió, pero lo que antes era solo un diálogo se estaba transformando en un desafío. Sofía se sintió más segura al expresar no solo sus ideas, sino también sus límites. Cada palabra era un paso hacia su autodefinición. Se dio cuenta de que el verdadero desafío no era simplemente presentar un formato, sino construir una relación basada en el respeto mutuo. En lugar de ver a Ernesto como una amenaza, lo comenzó a considerar como un aliado en su camino hacia la autorrealización. Mientras la reunión avanzaba, su estado mental evolucionó. Sofía comenzó a redactar mentalmente las normas de su colaboración. Era vital que ambas partes comprendieran que su taller no era solo un proyecto, sino un reflejo de su vida, su identidad. Al finalizar la reunión, sintió que había reclamado su espacio personal dentro de esa asociación. Ella no era solo una madre soltera buscando ayuda, era una creadora, dispuesta a liderar una visión que representara su asertividad. No obstante, la satisfacción que inicialmente había sentido también venía acompañada de otra sensación inquietante. ¿Había logrado realmente establecer esos límites de forma efectiva, o solo había dado un primer paso? Había logrado comunicarse, pero sería suficiente para garantizar que su voz no se ahogara en la próxima etapa de su viaje. Al regresar a casa, un torrente de ideas llenó su mente, pero también un nublado aire de preocupación. Ella había creído que cerrar ese capítulo de su vida que había significado la dependencia era fácil, pero continuaba enfrentando sombras del miedo y la autoduda. Sintió que un nuevo reto se delineaba en su horizonte, cómo podría mantener el rumbo sin sacrificar su autenticidad en el proceso. Esa noche, mientras reflexionaba sobre la reunión, visualizó un nuevo concepto que se formaba en su mente. Se dio cuenta de que necesitaría no solo habilidades de líder, sino un equilibrio emocional que le permitiera navegar por este nuevo camino. No estaba simplemente construyendo un taller, sino también un nuevo aspecto de sí misma. El aprecio por lo que había aprendido en esa reunión se combinaba con el reconocimiento de que esto solo era el comienzo de una travesía más ardua. Y mientras revisaba los apuntes de la reunión, un pensamiento desesperadamente presente la interrumpió: ¿estoy tomando el control de mi vida, o es solo un espejismo? Al cerrar los ojos, una inquietud persistente creció dentro de ella, sugiriendo que había más decisiones por enfrentar y desafíos por superar en este viaje hacia su verdadero yo. Esa misma noche, decidió que al día siguiente escribiría sus miedos y esperanzas en una nueva hoja en blanco, pero esta vez con la intención de despojarlos de su poder. Al despertar, una pregunta se adhirió a su mente: ¿hasta dónde llegaré para proteger lo que he comenzado? Cuando el amanecer rompió el silencio de su vivienda, Sofía sintió que una batalla interna se estaba gestando. En este conflicto por la autodefinición, un nuevo reto se presentaba: encontrar el equilibrio entre su ambición y su esencia más valiosa. Sofía se despertó con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas. Esa luminosidad le proporcionaba una sensación de claridad que contrastaba con la confusión y el miedo que aún la acompañaban. Después de una noche de inquietas reflexiones,
se sentó en la cama, sintiendo la suavidad de las sábanas como un recordatorio de su hogar. Pero ese hogar necesitaba algo más que solo refugio, necesitaba crecimiento. Con determinación, se dirigió a su escritorio, el mismo lugar donde había esbozado por primera vez las ideas de su taller. Sacó una hoja en blanco y comenzó a escribir. En la parte superior, escribió miedos y esperanzas. Cada palabra que fluyó de su mente a la página fue como un torrente liberador, un acto de despojamiento de la carga silenciosa que había estado guardando. Comenzó con sus miedos. Temía que al colaborar con Ernesto perdiera la esencia de su taller. Temía que, en su búsqueda de apoyo, se olvidara de lo que realmente quería comunicar. Pero luego escribió sobre sus esperanzas, y eso cambió el tono. Espero que esta colaboración me ayude a escalar aún más alto. Aprender a trabajar con otros podría catapultar su visión más allá de lo que había imaginado. Mientras continuaba, la pulsación de sus pensamientos se hizo más clara. ¿Cuál era el verdadero propósito de su taller? No se trataba solo de compartir su arte, sino también de crear un espacio donde mujeres como ella pudieran descubrir su fuerza interior. Cada vez que se repetía esas palabras mentales, sentía que su voz se hacía más fuerte. Al finalizar la lista, se sintió exhausta pero revitalizada. Las palabras en la hoja reflejaban el atisbo de una verdad admitida: el crecimiento personal no podía darse sin enfrentar sus miedos. Dejó la hoja sobre el escritorio como un pacto consigo misma. A partir de ese momento, se comprometería a explorar el equilibrio entre ambición y autenticidad. Días después de varias reuniones, Sofía vio cómo su taller comenzaba a tomar forma. Sin embargo, entre cada paso que daba, surgía la necesidad de reafirmar sus límites. La interacción con Ernesto era una montaña rusa de emociones, donde la euforia de una idea compartida a menudo se veía empañada por inquietudes sobre el control creativo. Comprendió que para mantener el control sobre su visión, debía ser clara y asertiva. Una tarde, tras un intercambio que la dejó dudando, Sofía se encontró en su cafetería favorita. Allí, con la calidez de una taza de café en las manos, planteó una estrategia. Decidió abordar a Ernesto con ejemplos concretos de lo que suponía su visión, no solo sus deseos, sino con declaraciones que definieran claramente sus elecciones. Ella no iba a ser la sombra en este viaje, se convertiría en la brújula. Sin embargo, una parte de ella aún temía la reacción de Ernesto. Sabía que el arte del liderazgo no solo residía en expresar ideas, sino también en enfrentar el conflicto. ¿Y si no aceptaba sus límites? La idea de un enfrentamiento le inquietaba, pero también despertaba una chispa de determinación. Era el momento de demostrar que tenía las herramientas necesarias para hacer frente a la adversidad. La siguiente reunión debía ser decisiva. Preparó sus puntos con meticulosidad, pero en su interior la ansiedad la carcomía. Era crucial que su mensaje de valentía no se confundiera con la duda. Mientras se preparaba para discutir su visión, la voz interna que había estado creciendo en ella le recordaba que la autodefinición requería coraje. En su corazón, sabía que iba más allá del taller, se trataba de su vida y su derecho a ser escuchada. Cuando el día finalmente llegó y se sentó frente a Ernesto, notó el firme propósito dentro de ella. Esta vez, se reafirmó en silencio: no daré ni un paso atrás. Pero justo antes de comenzar la reunión, una notificación en su teléfono interrumpió su concentración. Era un mensaje de alguien que nunca esperó. El contenido del mensaje la paralizó. Sin embargo, era un golpe difícil de ignorar. Un testimonio de que sus decisiones personales repercutían más allá de su ambición profesional. Mientras leía, un dilema surgió en su corazón. Estaba verdaderamente lista para enfrentar esta nueva realidad que amenazaba todo lo que había comenzado a construir. Una nueva capa de incertidumbre se entrelazaba con su determinación, planteando preguntas desafiantes: ¿podría seguir avanzando mientras lidia con viejas sombras? Sofía se quedó inmóvil, el teléfono en su mano, el resto del mundo desvaneció ante la revelación en la pantalla. El mensaje era de su expareja, una figura del pasado que creía haber dejado atrás. La mezcla de ansiedad y rabia se apoderó de ella mientras recordaba los momentos de dolor, los compromisos incumplidos y el vacío que había dejado. Todo lo que había construido en los últimos meses, esa visión tan clara de su taller y de su lugar en la vida, parecía tambalearse al borde de un abismo. Aquel mensaje contenía una invitación, un regreso a las viejas dinámicas que tanto había luchado por redefinir. La idea de enfrentar a alguien que había contribuido a su inseguridad era tentadora. Sin embargo, era un paso que llevaba consigo la posibilidad de desmoronar todo lo que había logrado. Esa dualidad la abrumaba. Debería aceptar el desafío y clarificar el caos del pasado, o proteger su nuevo camino y dejar que las sombras se disolveran en la distancia. Decidida a no dejar que la incertidumbre dominara su mente, se plantó en la mesa. La reunión con Ernesto seguía en pie y no podía permitir que sus problemas personales afectaran su vida profesional. Sus pensamientos debían mantenerse enfocados. Con cada inhalación,
se repetía que esa interacción con Ernesto era una oportunidad para fortalecer su autonomía. Con esto en mente, hizo una pausa, se aclaró la garganta y respiró profundamente. Era el momento de poner en práctica la asertividad que había cultivado. La sala de reuniones se sentía más pequeña a medida que se acercaba el momento de abrirse. Sabía que debía abordar su visión sin temor, sin permitir que la sombra del pasado oscureciera su presente. Sin embargo, la explosión emocional contenida listaba 1000 preguntas. ¿Qué pasaría si la vulnerabilidad de aquel mensaje afectaba su capacidad de defender su taller? Y, sin embargo, dentro de ella, la voz que había emergido en los últimos días resonaba más fuerte. El crecimiento personal no se obtenía evadiendo las confrontaciones, sino enfrentándolas. Cuando finalmente se sentó frente a Ernesto, su mirada se encontró con los ojos expectantes de su colaborador, y todo ese peso comenzó a disolverse. Compartió con él su visión, con cada palabra transformando la ansiedad en claridad. Describió cómo su taller era un espacio para empoderar a las mujeres y transmitirles la importancia de hacer oír su voz. Mientras hablaba, sintió cómo cada afirmación cimentaba su propósito. Sofía entendió que ser clara sobre su visión era también una forma de reivindicarla, y esa claridad le otorgaba un nuevo sentido de seguridad. Ernesto escuchó con atención, pero no todo fluyó como había anticipado. En un momento, interrumpió con incertidumbre. ¿Estás segura de que esta dirección es la correcta? Tal vez deberíamos considerar ampliar el enfoque para atraer a un público diferente. El comentario la golpeó, sintió que el control que había rehecho se deslizaba ligeramente. Sin embargo, se resistió a la tentación de ceder. Con una calma inesperada, le respondió, estoy convencida de que este enfoque es esencial para el propósito de nuestro taller. Podemos crecer desde aquí, pero sin perder de vista lo que considero fundamental. El giro en su voz era un eco de su nueva resolución. La confrontación no era fácil, pero cada palabra fortalecía su posición. La ansiedad se fue suavizando como una niebla disipándose al sol, y, cuando Ernesto finalmente asintió y comenzó a hablar sobre cómo podía apoyar su visión, un destello de triunfo en el horizonte comenzó a brillar. Sin embargo, en el fondo de su mente, la notificación del mensaje seguía resonando como un eco inquietante. Mientras la reunión concluía en un tono de colaboración, Sofía no podía evitar preguntarse, quizás había un camino para enfrentar su pasado sin que eso interrumpiera su presente. Podría haber un equilibrio entre el cierre emocional y su ambición profesional. El próximo paso parecía inminente, y la tormenta de decisiones aún no había terminado. Se sintió impulsada a tomar las riendas de esta nueva confrontación. Sabía que debía elegir el momento adecuado para enfrentar el pasado, y su corazón latía con anticipación y temor. Un nuevo dilema se avecinaba. En el camino hacia su revelación personal, tendría el valor de cerrar viejas heridas para abrir nuevas posibilidades. La respuesta se asomaba, amenazando con llevar su desarrollo profesional a un lugar inesperado. Sofía se despertó con la luz de la mañana filtrándose por la ventana, un nuevo día plagado de posibilidades. Sin embargo, la perturbadora notificación del mensaje seguía presente en su mente, como un eco persistente que interrumpía su paz. Se encontraba en un cruce, una encrucijada entre el pasado que creía haber dejado atrás y un futuro que soñaba con abrazar plenamente. La ansiedad de su expareja la acompañaba como una sombra, recordándole que algunas luchas internas no se pueden ganar solo con la fuerza de una visión renovada. Preparándose para un nuevo día en el taller, Sofía se esforzó por devolver su enfoque a las actividades programadas. Tenía un compromiso de motivación con sus participantes, quienes llegaban con historias diversas y sueños por cumplir. Sin embargo, en cada sonrisa que recibía, sentía una punzada de incertidumbre. ¿Podría realmente empoderar a otros cuando tan a menudo se sentía vulnerada? Se obligó a recordar que cada mujer que entraba por la puerta representaba una historia de superación, y ella también debía ser un reflejo de fortaleza. Hoy, una de sus talleres abordaría el tema de la autovaloración. Le había costado estructurar la sesión, un proceso íntimo que implicaba una profunda reflexión sobre lo que significaba valorarse a uno mismo. Mientras revisaba los materiales, pensó en los compromisos incumplidos de su expareja. Aun cuando su voz interior le decía que no debía dejar que esas sombras la afectaran, una parte de ella ansiaba libertad de esas ataduras emocionales. Reflexionó sobre cómo cada una de sus decisiones, desde su elección de abrir el taller hasta su enfoque en empoderar a otras mujeres, era un paso hacia su propósito. El momento decisivo llegó cuando las participantes comenzaron a llegar, cada una trayendo consigo su historia y su vulnerabilidad. Sofía sonrió y les dio la bienvenida, sintiendo que cada intercambio era una oportunidad de conectar y sanar. Durante la dinámica, propuso una actividad que alentaba a las mujeres a compartir sus miedos y sueños, creando un espacio seguro. En ese contexto, las emociones fluyeron y las lágrimas se convirtieron en un símbolo de liberación. Esa conexión la llenó de un renovado sentido de propósito. Sin embargo, al finalizar el taller, se vio enfrentada nuevamente con la posibilidad de su pasado. Una de las participantes,
que había compartido una experiencia de traición relacionada con su propio proceso de empoderamiento, la miró con complicidad. A veces, cerrar capítulos es la única manera de avanzar, dijo, y esa frase resonó en los pensamientos de Sofía, convirtiéndose en un mantra que requería atención. No podía ignorar la verdad detrás de aquellas palabras. La jornada terminó, pero el eco de la revelación de esa mujer la acompañaba de regreso a casa. Después de un día de empoderar a otras, enfrentarse a su propia historia se convirtió en un imperativo. Sería capaz de enfrentar a su expareja y cerrar ese capítulo. En su interior, comenzaba a formarse una decisión, y con cada paso que daba, sentía como la determinación empezaba a ocupar el espacio que antes había sido de duda. Mientras llegaba a su hogar, Sofía tomó aire profundamente. Miró a su alrededor, notando cada detalle familiar, pero un cambio vibrante comenzaba a surgir en ella. La idea de confrontar su pasado ya no la aterraba, más bien, estaba comenzando a transformarse en un acto necesario, casi liberador. En ese instante, surgió una visión clara de su futuro, un espacio donde no solo empoderaría a otras mujeres, sino que también se empoderaría a sí misma enfrentando las sombras que habían interferido en su crecimiento. A la mañana siguiente, mientras el sol despuntaba con una luz renovadora, se encontró con su teléfono en la mano, el mensaje aún sin leer. La decisión resultaba inevitable. Frente a la posibilidad de una confrontación, el resultado de su desarrollo personal comenzaba a gestarse, y su siguiente paso definiría no solo su presente, sino su futuro. Estaría lista para abrir esas viejas heridas y, al mismo tiempo, desatar nuevas oportunidades. La respuesta comenzaba a insinuarse, y el momento decisivo se acercaba más que nunca. Sofía se sentó con determinación frente a su computadora. Había tomado la firme decisión de enfrentar a su expareja. El mensaje había sido una provocación, un recordatorio de que los fantasmas del pasado no podían seguir dictando su futuro. Había trabajado demasiado en su desarrollo personal y profesional como para permitir que antiguos errores la arrastraran nuevamente hacia la oscuridad. Con cada palabra que tecleaba en su respuesta, su confianza crecía. Es hora de que hablemos, escribió. Quiero cerrar este capítulo de forma definitiva. He crecido, y necesito que tú también lo hagas. La liberación que sintió al pulsar, enviar, era incomparable. No solo estaba comunicándose con él, se estaba comunicando consigo misma, reafirmando su propio valor y su deseo de avanzar. La reacción de su expareja llegó rápidamente, un mensaje pidiendo una reunión. Sofía sintió una mezcla de nervios y emoción. Era un paso hacia un cierre, algo que necesitaba para continuar su camino. No sabía lo que iba a suceder en esa conversación, pero estaba dispuesta a afrontar cualquier desafío con el que se encontrara. El día de la reunión, se levantó con una energía renovada. Se vistió para la ocasión, eligiendo una blusa que la hacía sentir fuerte y segura. Al mirar su reflejo en el espejo, vio a una mujer decidida, alguien que había reclamado su vida y su historia. La Sofía que había dado vida a su taller de ciencias, que había empoderado a tantas madres y niños de su comunidad, estaba lista para enfrentar su pasado. Cuando llegó al café donde acordaron encontrarse, una mezcla de ansiedad y determinación la invadió. Cuando su expareja llegó, el aire estaba cargado de tensión. Se saludaron con frialdad, pero Sofía no estaba ahí para revivir viejos rencores. Sabía que su enfoque debía ser claro, hablar desde su verdad y su experiencia. A medida que la conversación avanzaba, las palabras de Sofía fluyeron con sinceridad y firmeza. Le expuso cómo su comportamiento había afectado su vida y la de su hijo, pero también habló de cómo su decisión de alejarse había sido una afirmación de su autovaloración. Cada palabra era un ladrillo en la construcción de su nuevo yo. Su expareja intentó justificarse, pero Sofía mantuvo la compostura. No estás aquí para disculparte. Estoy aquí para cerrar este capítulo, le dijo con voz clara. La certeza en su declaración resonó en la pequeña cafetería, atrayendo miradas curiosas de los demás clientes. Eso era exactamente lo que necesitaba, mostrarle al mundo que ya no era la víctima de su historia. El diálogo se convirtió en un intercambio significativo. Mientras compartían, Sofía se dio cuenta de que él también había cambiado, de que cada uno había recorrido un camino arduo. Sin embargo, no había espacio para volver atrás. Al finalizar la charla, se despidió con un sentido de calma. Había enfrentado su pasado, no con rencor, sino con el deseo de soltar las cadenas que la ataban. Esa tarde, llegó a casa con una ligereza en su corazón. Había dado un paso gigantesco hacia su propio crecimiento. La experiencia la llevó a reafirmar su papel como madre, empresaria y líder en su comunidad. Se sintió realizada, como si finalmente cada parte de su vida estuviera tomando forma. Con el taller en pleno auge, Sofía comenzó a recibir mensajes de apoyo y agradecimiento de las mujeres que habían participado. Cada testimonio la llenaba de orgullo y confirmaba su impacto en sus vidas. Pronto, las inscripciones empezaron a aumentar,
y su iniciativa se convirtió en un referente para muchas mujeres en su comunidad. Además, decidió incluir un nuevo enfoque en su taller, un espacio dedicado a la sanación emocional. Quería ayudar a otras personas a confrontar sus pasados y aprender a liberarse. Comenzó a ofrecer sesiones donde las participantes podían compartir sus historias y apoyar a otras en el proceso. Sofía ya no era la mujer que una vez dudó de sí misma. Había logrado un equilibrio tangible entre su papel de madre, su pasión por la ciencia y su deseo de ayudar a otros. La presión de las voces externas se había desvanecido. Ahora, se veía como una pionera, una mujer que había conquistado sus miedos y los había transformado en herramientas de empoderamiento. En una hermosa tarde, mientras organizaba su taller, miró a su alrededor y sonrió. Los niños reían mientras aprendían sobre la ciencia, y las mujeres compartían sus sueños y esperanzas. El espacio era una mezcla de amor, risas y aprendizaje. Cada rincón reflejaba su viaje, su crecimiento y su transformación. Había decidido enfrentar sus sombras, construir puentes entre su pasado y su futuro, y se encontraba en el umbral de un nuevo comienzo. Con una profunda satisfacción, Sofía entendió que su historia era tan rica y valiosa como el legado que estaba forjando. Nunca había sido solo la vendedora de tamales. Era una madre, una científica, una líder, una mujer empoderada y ahora, genuinamente, una inspiradora. El camino por delante estaba lleno de posibilidades, cada paso, una afirmación de que había conquistado las montañas que había enfrentado. Ahora, es momento de que todos ustedes también abran sus propios caminos. Si esta historia les ha resonado en el corazón, necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas lleguen a estas inspiradoras narraciones. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final y, por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir y ser parte de esta comunidad de superación personal. Hagamos juntos la diferencia.